Buenas noches, queridos amigos de la red Cuenta Conmigo. Bueno, primero que todo, agradecerles la confianza que han puesto y también las interesantes dudas que nos han transmitido. Eso a nosotros nos inspira para poder ir brindando información que pareciera que es importante establecer. Hoy día me gustaría focalizarme en la violencia psicológica. eh, ¿Qué, en primeros términos, qué significa la violencia psicológica? Los actos de violencia psicológica son todos aquellos que producen sensaciones de desvalorización y de sufrimiento en quien las recibe. Estos actos pueden ir desde insultos a actitudes extremas de control y de reproche sobre la otra persona. Por ejemplo, humillaciones, imposición de la autoridad, faltas de respeto, imponer un aislamiento, incomunicación, entre otro tipo de conductas. Eh, Voy a dar algunos ejemplos un poquito más gráficos para poder aclarar estas situaciones. Por ejemplo, que una persona recurrentemente esté criticando a la otra en términos de, por ejemplo, su modo de pensar, tratarla como tonta, tratarla como, como que está loca, hablar despectivamente respecto a su aspecto físico, te ves mal, te ves gorda. También el tema del control excesivo se puede dar, y a propósito de una pregunta que nos hicieron respecto a la vestimenta, bueno, ¿cuál es el límite entre opinar, mi amor, sabes que esa camisa está arrugada, o a lo mejor es más bonito el vestido azul? Es muy distinto a señalar, bueno, con esa minifalda pareces una puta, o no te maquilles. Estoy tomando ejemplos de casos reales, pero para poder graficar cuáles son los distintos niveles y cuáles son ejemplos bien claros de lo que constituye la imposición del control por parte de un otro. Porque muchas veces las mujeres se preguntan, bueno, él me dijo en una ocasión que parecía puta, pero a lo mejor y yo me sentí mal, pero ¿no será que estoy exagerando? Bueno, la minimización y la normalización de este tipo de verbalizaciones por parte de un otro, en este caso de la pareja, es común en dinámicas de violencia, donde finalmente la mujer, la que es receptora de esta violencia, comienza a sentirse responsable de lo que está ocurriendo, y en ese sentido, bueno, cambia su estilo de vestir, se deja de maquillar, se deja de preocupar de ella misma, y finalmente eso merma su autoestima, provocando un daño de tipo psicológico. Eh, por otro lado, es muy usual el tema del aislamiento. O sea, podemos ver que las mujeres, conforme nos llegamos a involucrar en una dinámica con una persona maltratadora, empezamos a dejar de conversar con nuestras amigas, a dejar de contactarnos con nuestros parientes, y eso es muy usual, y normalmente el agresor busca esto. ¿Por qué? Porque eso le permite potenciar el control que tiene sobre la víctima, y en ese sentido la vuelve mucho más vulnerable, y lo que se provoca es un círculo vicioso, porque en la medida que más aislada está la persona, menos posibilidades de ayuda tiene, y al mismo tiempo se acrecenta la dependencia emocional que se tiene respecto del agresor. El maltrato psicológico tiene secuelas que a veces son invisibles y que muchas veces las mismas mujeres no las asocian directamente a estas situaciones. Ejemplo de ellos son trastornos depresivos, trastornos ansiosos, crisis de angustia, mucha somatización. Esto quiere decir muchas enfermedades corporales que, pese a diversos tratamientos, no se curan, y que, insisto, como las personas que son objeto de este tipo de maltrato tienden a minimizarlo o a relativizarlo o a normalizarlo, no son capaces de ver que por ahí la fuente de ese malestar lo constituye este tipo de acciones. Entonces, la pregunta que atraviesa a estas mujeres normalmente es: ¿estaré siendo muy exagerada? ¿Le estaré poniendo mucho color? Eh, y he ahí lo complejo, porque cuesta mucho poder llegar y hacerse cargo y asumir que se está siendo víctima de ese tipo de situaciones. Quiero hacer la salvedad, sí, también, de que hay hombres que son expuestos a este tipo de situaciones. Eh, para efectos de la exposición, digamos, y de la explicación, que me basé en la mujer.
pero sin duda de que también pueden haber mujeres que maltratan a, a sus parejas de género masculino, o bien sean del género que sea. Quería hacer esa aclaración, ¿ya? Pero acá con lo que quiero que se queden es que si ustedes se sienten identificados con alguna de estos pasajes, con alguno de estos ejemplos que yo les he dado, no duden en consultar, no duden en pedir ayuda. Vamos a seguir subiendo información respecto de cuáles son los centros para poder recibir orientación. Y otro detalle con el que me gustaría cerrar es: si tú experimentas algún tipo de miedo, si tú sientes que has tenido que cambiar de modo de ser para poder estar con esa persona, si tienes, como se dice en buen chileno, que pisar huevos para poder mantener contento al otro, hay un problema que está ocurriendo y te invitamos eh, a poder enfrentarlo, o al menos a poder analizarlo un poquito más, porque hay solución para esto. Bueno, querida Red, ese es el mensaje que quería transmitirles hoy. Vamos a seguir hablando de otras manifestaciones de violencia, así que esténse atentos a las publicaciones. Que tengan una muy feliz noche y que pasen un buen Viernes Santo. Un abrazo.